Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos a la cuarta mesa del coloquio Hombres como yo, las masculinidades y sus representaciones en la cultura popular contemporánea. Estamos muy honrados de que estén aquí. Muchas gracias por asistir. Y esta mesa se llama Es de compas, atravesar los deseos queer. Muy bien, vamos a tener cuatro ponencias. José Antonio Martínez Díez Barroso. Esta ponencia se titula El cariño rudo de los hombres blandos, representaciones de las masculinidades y la diversidad sexual en la crónica mexicana. Y voy a leer su semblanza. José Antonio Martínez Díez Barroso es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la misma Casa de Estudios. Ha colaborado como profesor de asignatura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de donde es egresado de las licenciaturas en Lengua y Literaturas Hispánicas y Filosofía. Adelante, por favor. Pues les doy muchas gracias por la asistencia. Es una gran afluencia, lo que quiere decir que cada vez nos interesa más los temas en torno a las masculinidades y las masculinidades queer, pero también habla muy bien de la gran organización que se hizo del evento. Un especial agradecimiento a la doctora Julieta por llevar a cabo este evento y también al maestro Alejandro Ramírez por ayudarme en la creación de todo este pequeño texto que les quiero colectivizar el día de hoy. Les prometo que no tomar más de 12 minutos aproximadamente. Les voy a hablar un poco de la crónica mexicana, de la crónica queer en particular. Yo pienso que gran parte de las crónicas mexicanas contemporáneas, referentes a la diversidad sexual y que exploran las representaciones sobre las masculinidades, son fundamentalmente urbanas y profundamente políticas. Consideran el deseo homosexual y lo defienden contra la homofobia. Resignifican además el espacio público, cuestionando lo que comprenden como el influjo de la heteronorma en la construcción de las ciudades, con la finalidad de apropiarse del urbano a través de varios elementos, como las apologías hacia los lugares de encuentro, o cruising, o la promoción de los antros gay que iluminan con varios colores la noche en la Ciudad de México. La incorrección política, el sexo y la fiesta son en muchas ocasiones transversales a estas crónicas. Desde esa perspectiva, esta participación explora las masculinidades presentes en las crónicas mexicanas. Se enfoca especialmente en cómo se ha representado la homosexualidad, pero sin dejar de reconocer la gran diversidad que conforma las identidades, las preferencias y las prácticas sexogenéricas. De igual modo, se concentra en la producción literaria de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. En concreto, explora las crónicas sobre la masculinidad homosexual escritas por Carlos Monsiváis, José Joaquín Blanco y Wenceslao Bruciaga. La elección de estos escritores se debe a que su obra ha despertado gran atención por parte de la crítica y de los lectores. Los tres escribieron en suplementos culturales de diarios y revistas, los cuales fueron posteriormente compilados en libros. Por ejemplo, las crónicas de Monsiváis se publicaron originalmente en la revista Debate Feminista, que edita aquí también la universidad, y se reeditaron años después en el libro Que se abra esa puerta, crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual. Por su parte, las crónicas de José Joaquín Blanco, que componen el libro Un chavo bien helado, son la recopilación de artículos en diversos periódicos de la década de 1980 como Punto, Uno más Uno, Nexos, Su Otro Yo, Diva, Vida y La Jornada. Y por último, las crónicas de Wenceslao Bruciaga del libro Un amigo para la orgía del fin del mundo, pienso primero en otra cosa, vieron la luz originalmente en periódicos como Millennium, El Universal y Time Out. Así, gracias a la reedición y compilaciones y al interés, por supuesto, de la crítica literaria, resulta pertinente estudiar la construcción de la masculinidad homosexual en la obra de estos tres escritores. Ahora bien, aunque representan épocas diferentes, ya que Monsiváis y Blanco escribieron alrededor de la década de 1980 y Bruciaga en la del 2000, comparten una preocupación similar, la manera en que se vive la masculinidad homosexual en México. De ese modo, este trabajo propone que estas crónicas son, como les decía anteriormente, profundamente políticas en el sentido de que la mayoría se posiciona a favor del matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, pero desde una posición crítica que resalte la preocupación porque la comunidad gay termine adoptando la doble moral presente, desde su punto de vista, en la institucionalidad del matrimonio, como infidelidad o celos, o como que también las marcas, por ejemplo, se apropien de las identidades gays para hacer una especie de lavado y capitalizar a partir de ello. Igualmente, estas crónicas son eminentemente urbanas, lo cual hace que dejen a un lado la experiencia de la masculinidad homosexual en provincia y en otras latitudes geográficas. Dejan de preocuparse de cómo se vive, por ejemplo, la homosexualidad en la frontera o en la costa, y esto hace que se centralice aún más la expresión literaria, de por sí ya muy centralizada en México.
De igual modo, generalmente se sitúan y están dirigidas hacia una clase media educada que, sin renunciar a su posición social, se siente atraída por una masculinidad dominante que identifican dentro del argot gay como el chacal, por digamos. Y por último, habitualmente se detienen en la descripción pormenorizada de fiestas y en los lugares de encuentro destinados al deseo sexual como si estos fueran endémicos de la comunidad gay. Pese a todo, la preeminencia de estos cuatro elementos varía de escritor en escritor, siendo más frecuentes en Wenceslao Brusiaga, quien los usa para defenderse de la heteronorma y delinear una masculinidad homosexual muy ligada a la virilidad y a la fuerza física. En Monsiváis estos rasgos aparecen junto con una crítica a la moral religiosa y a la irrupción en la cotidianidad de los homosexuales mexicanos de un estilo de vida importado de Estados Unidos, el cual está completamente y ya es incuestionable en las crónicas de Brusiaga. O sea, si en los 80 sí se preocupaban de cómo Estados Unidos poco a poco empieza a tener más influencia cultural en México, actualmente ese campo de estudio está superado. Así, este trabajo comienza exponiendo algunas consideraciones en torno a la creación discursiva de la masculinidad homosexual. Posteriormente examina en las crónicas de estos tres escritores la manera en que ha sido representada y se ha conectado con su práctica política, su posición como escritores urbanos de clase media y la performatividad que le dan a su sexualidad. Entonces, la mención de una masculinidad homosexual hace suponer la presencia de otras masculinidades. Este planteamiento lo comparten la teórica feminista Rita Segato y la socióloga Raewyn Connell. Para Connell, quien estudió los institutos de enseñanza para varones, hay una masculinidad que se posiciona por encima de todas las demás. Abrevando de las ideas de Antonio Gramsci, acuñó el término masculinidad hegemónica, para referir a aquella performatividad sexogénérica caracterizada por la dominación. Connell sostenía que esta masculinidad no es innata a la personalidad, es decir, no es la verdadera forma en que los sujetos viven y experimentan su identidad de género, ni su preferencia sexual. Por el contrario, es el ideal de normas socialmente prescriptivas y simbólicamente representadas. Es lo que se espera que sean los hombres, mas no lo que en realidad son. Esto señala la presencia de una idealización en el significado de la masculinidad. Su rasgo principal sería, así, la dominación. La masculinidad hegemónica, consecuentemente, es una masculinidad impostada, válida en el discurso, pero con la fuerza suficiente para generar una práctica performativa y atraer a las demás masculinidades hacia su eje de gravedad. Por su parte, Rita Segato tiene una visión similar. A su parecer, hay un mandato de masculinidad que orilla a las demás masculinidades a comportarse de acuerdo con los parámetros y normas dictadas por esa masculinidad hegemónica. Este mandato es parte fundamental del patriarcado, establece el deber ser de los hombres y se compone de una serie de características que pocos sujetos cumplen. Además de ser dominante, exige que los varones se pongan a prueba constantemente para demostrar su virilidad. Les obliga a exhibir su valía públicamente a través de exponer su poderío en diferentes sectores, como la potencia bélica, mostrando armas o un cuerpo en línea con la cultura fitness, la potencia sexual, enseñando en público genitales o haciendo señalamientos sexuales, y la potencia económica, presumiendo cuánto gana o qué objetos pueden comprar. En sus propias palabras, Rita Segato dice, cito, el mandato de masculinidad es un mandato de violencia, de dominación. El sujeto masculino tiene que construir su potencia y espectacularizarla a los ojos de los otros. O sea, la estructura de la masculinidad, la estructura de género, la estructura del patriarcado son análogas a la estructura machista. Son como el guante a la mano. El mandato de masculinidad le dice al hombre que espectacularice su potencia ante los niños, ante los compañeros, ante los primos, ante los hermanos, delante de los ojos del padre, en sociedad. Fin de cita. De ese modo, conjugando las propuestas teóricas de Connell y Segato, es posible delimitar un tipo de masculinidad que se erige como hegemónica y que regula la relación entre varones. Así pues, ambas teóricas dan cuenta de una masculinidad en torno a la cual gravitan todas las demás. Otras masculinidades que se salgan de la norma y que demuestren públicamente debilidad terminan sojuzgadas o directamente censuradas por una forma performativa violenta de experimentar el ser hombre. Pero, dentro de la diversidad sexual, entonces, es válido preguntar, ¿es posible referir la existencia de una masculinidad homosexual y otra heterosexual? ¿O en realidad se trata de una misma masculinidad hegemónica diferenciada únicamente por la preferencia sexual? Una pregunta similar circuló alrededor del término literatura gay. El 8 de octubre de 1983, José Joaquín Blanco y Luis Zapata en el suplemento Sábado del diario 1+1 se preguntaban ¿cuál literatura gay? Consideraban que era erróneo catalogar la creación literaria de esa forma. A su parecer, no existe la literatura gay, existe solamente literatura. No hay cuentos y novelas gays, sino únicamente cuentos y novelas como cualquier otro.
que exigen y merecen ser tratados con el mismo rigor crítico, con la misma atención a sus aspectos individuales, formales, verbales, políticos y morales, y no por las características ramplonas, dicen ellos, del cajón. Eso sería, casi, pienso yo, lo mismo que afirmar que no existe una masculinidad hegemónica, sino una única masculinidad. Sin embargo, el argumento de Blanco y Zapata se le contrapuso inmediatamente después otro del crítico literario Gonzalo Valdés Medellín en su artículo La otra novela rosa, publicado en la revista Macho Tips del número 23. Él argumentaba que no hay arte por el arte, es algo que ya se supone superado, ni literatura, aunque el propio Zapata y Blanco hayan insistido en que solo hay una literatura, en ellos gay y evidentemente purista. La razón, creo, de que se les critique de puristas y de que se insista en pensar que la creación literaria no puede verse por sí sola, desembarazada de la sociedad en la que se escribe, circula y lee, es porque los contextos culturales en los que se producen diferentes representaciones están necesariamente atravesados por posicionamientos políticos, económicos, sociales, lingüísticos y demás. Es decir, no hay una literatura per se, sino una gama discursiva. La literatura, pienso, se alimenta de diferentes discursos, desde la política con su amplia gama de ideologías hasta la religión y su particular relación con la ciencia, que han incidido en la manera en que se cuentan y leen relatos. También los medios de comunicación cada vez más masificados. Nunca le cambié aquí, ¿verdad? Debí haberle cambiado hace mucho tiempo. A ver, no me doy cuenta. Es el objetivo de la presentación. Aquí les hablo de masculinidad hegemónica. Masculinidad, bueno, me disculparán, me seguí leyendo. Pensé que le íbamos a cambiar como con la compañera. No importa. Aquí está el libro del que ahorita voy a hablar de Cameron Monsiváis. Aquí nos quedamos. Bueno, la literatura se alimenta de discursos. Los medios de comunicación, por ejemplo, si los pensamos en el siglo XXI y que ahora son masificados y se dan en las redes sociales, también van a moldear la interacción cotidiana, pues han repercutido en las narraciones. El género y la sexualidad, por supuesto, también contribuyen igualmente con la creación literaria. Son inseparables. Lo mismo pasa con las masculinidades. Pretender que éstas y la literatura puedan escapar de los discursos que la conforman y aparecer como algo ajeno a la sociedad, recluidas en su torre de marfil como lo querían Blanco y Zapata, es cuanto menos caer en un reduccionismo equivocado o en un purismo que escapa de la realidad. En ese sentido, las crónicas de Monsiváis, Blanco y Bruciaga sobre la masculinidad, sobre la vida homosexual en México comparten elementos políticos. Se centran en la ciudad, están dirigidas hacia la clase media y celebran la fiesta y el resguardo de la noche porque están contextualizadas en eventos sociales concretos. A la vez se entrecruzan transversalmente con un particular modo de entender la masculinidad homosexual. Por ejemplo, Monsiváis. Cuando menciona la experiencia de escribir desde la disidencia sexogenérica, dice que los gays y los que sin sentirse o identificarse como tales sostienen prácticas homoeróticas, interiorizan numerosos elementos de la homofobia y se subordinan a los discursos del prejuicio. Para Monsiváis, un homosexual debe ser afeminado, un homosexual debe odiarse a sí mismo, detestar a los que no son como él, debe ser y debe parecer frágil. Un homosexual debe aficionarse a todo lo no viril para empezar las artes. Un homosexual debe abstenerse de los deportes y los trabajos rudos. Monsiváis pensaba que los homosexuales interiorizan prácticas estereotipadas que la sociedad discursivamente les ha puesto anteriormente. Pero, así como reconoce estas prácticas homofóbicas por parte de una masculinidad hegemónica, también se siente atraído por ellas. Es una relación dialéctica extraña la que Monsiváis tenía con la masculinidad. Le parece seductora la imagen de las clases trabajadoras, o como él decía, proletarias, que no han aceptado abiertamente su sexualidad, lo que les mencionaba al principio de los llamados chacales. Y, por lo mismo, solo le ofrecen un sexo clandestino cobijado por la noche en la ciudad. Por eso refiere que si el día exagera o es clasista o es catastrofista en sus propias palabras, es como lo menciona él, la noche es más ecuánime, elimina los rasgos defectuosos, matiza. Es decir, es más fácil llegar en la noche porque está este velo nocturno que quita las diferencias o las imperfecciones, digamos. Similarmente, José Joaquín Blanco explora la masculinidad homosexual comparándola con la hegemónica. En sus crónicas, ahora sí ya le cambié, adoptando la figura del paciente, que estuvo de moda en la literatura francesa, Blanco alude al gusto de muchos homosexuales por las canciones pop. Dice que, cito, el tono exageradamente sentimental de las canciones comerciales de clara sensibilidad gay tienen éxito porque apelan a la hipersensibilidad de los excluidos del amor normal, entre comillas normal, con asideros familiares y beneplácito social. Para él, los homosexuales se refugian, a pesar de tener una posición social medianamente estable, en los lugares escondidos de la ciudad para conectar entre sí y para buscar el abrigo de una masculinidad que saben de antemano les rechaza. Similar a Monsiváis, también se siente atraído por una masculinidad hegemónica, aunque la censura. En contraposición, se hallan las crónicas de Bruciaga, aunque el escritor continúa añorando una masculinidad hegemónica porque su hipersexualización le resulta atrayente, y para hablar de hipersexualización les invito a ver la portada de la novela.
del libro de crónicas más bien, que da bastante indicio de más o menos para dónde va. Este, no ve la ciudad como un espacio en el que los homosexuales deben esconderse, ni comprender a la noche como el único reducto para experimentar el deseo. Este escritor es contestatario y provocador. Se distancia de los discursos sobre la tolerancia y la aceptación, reivindica la confrontación y reconoce que los derechos son una conquista social basada en la organización de grupos disidentes. Por ejemplo, cuando habla del matrimonio igualitario dice que casarse o no, casarse o no sea una decisión condicionada por la individualidad y no por papeles y limitantes de una ley sesgada. No obstante, celebrar la figura del contrato, el ritual del matrimonio en general, me resulta un exceso tan anticuado como una película de Silvia Derbez en Technicolor. Por momentos, me da la impresión que la comunidad gay celebra más lo segundo que lo primero. Como les digo, es muy ácido, muy contestatario cuestiona muchas de las ideas homosexuales de la comunidad homosexual, pero nada identifica mejor su posicionamiento sobre la masculinidad homosexual como cuando pregunta ¿cómo envejecen los gays? Contestándose enseguida, sabiendo que en ellos existe una potente mezcla de pasión y sensibilidad que se desata en el sexo. Sin embargo, si en estas crónicas Bruciaga abandona el sentimiento de culpa que atormentaba a Monsiváis, esto es a costa de que se adopten rasgos de la masculinidad hegemónica. Para Bruciaga, el afecto pasa por una relación de poder en el que un hombre debe posicionarse jerárquicamente en la relación. Es más, esa acción es lo que para él resulta más atractivo. Por ejemplo, cuenta que cuando practicaba box golpeó a una de sus parejas porque le dijo que quería a otro hombre. O sea, cuenta relaciones de violencia. Así, en sus crónicas hay una impostura y una adopción de ciertas prácticas de la masculinidad hegemónica. Si Monsiváis y Blanco la desean, pero le rehuyen esta masculinidad hegemónica, Bruciaga la añora e incluso la emula. Y bueno, como conclusión, para terminar, basta decir que estos cronistas mexicanos identifican en la masculinidad hegemónica una suerte de relación entre el amor y el odio. Por un lado desean su ejercicio performativo, pero por otro les resulta perjudicial. Es la misma masculinidad que los ha rechazado, pero a la vez es aquella que desean sexual y afectivamente. Y en el caso de Bruciaga es la que terminan adoptando. Esto no quiere decir que las crónicas dejen de ser políticas, defienden el matrimonio igualitario y la adopción de parejas del mismo sexo, aunque no lo practiquen. Se siguen concentrando en la ciudad y en sus clases medias, olvidando lo que sucede en la periferia y en otros estratos sociales, e identifican la fiesta como algo icónico de la comunidad homosexual, cayendo en estereotipos. Por último, cabe señalar la necesidad de que la crítica literaria rescate crónicas sobre la masculinidad homosexual que hablen de otra cosa más allá de los encuentros clandestinos sexuales. Aunque la industria editorial prefiere este tipo de crónicas por ser fácilmente vendibles, se corre el riesgo de encasillar a la homosexualidad. ¿Quién, por ejemplo, ha escrito una crónica de las realidades indígenas homosexuales? ¿O quién ha narrado cómo aman quienes no encajan en la lógica capacitista? En otras palabras, la renovación de la crónica homosexual mexicana pasa por ensanchar los márgenes desde los cuales nació. Así, no solo el sexo será menos monótono y repetitivo, sino que se verán mejor los colores de un arco iris en el cual cada vez se incorporan más tonalidades, junto con sus claroscuros y sus resplandores. Eso sería todo. Les agradezco. Muchas gracias por tu ponencia, José Antonio. Vamos a pasar a la tercera de esta mesa. Se llama Algunas notas para comprender la masculinidad en el género Boys Love asiático, entre la idealización del homoerotismo desde la mirada femenina y la diversidad sexual. Esta ponencia va a estar presentada por Gerardo Vélez Argueta y a continuación voy a leer su semblanza. Gerardo Vélez Argueta es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Estudios en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales, grados obtenidos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha desempeñado como profesor de asignatura y asistente de investigación, tanto dentro de la misma institución como otras instituciones de educación privada. Actualmente, sus principales líneas de investigación son Teoría y metodología de las relaciones internacionales, constructivismo, industrias culturales, política y política exterior de Estados Unidos, Poder Suave, Estudios para la Paz y Estudios sobre Asia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Agradezco la asistencia y también agradezco mucho el espacio. Como bien ya comentaron, mi ponencia tiene como título Algunas notas para comprender la masculinidad en el género Boys Love o BL asiático, entre la idealización del homoerotismo desde la mirada femenina y la diversidad sexual. Abajo, por favor. Gracias. En esta ponencia
trataremos de exponer de manera muy breve el origen del género Boys Love y la forma como ha venido representando la homosexualidad masculina al ser un género pensado en gran medida por y para mujeres que generalmente son mujeres heterosexuales, así como los cambios que ha venido sufriendo dicho género al acercarse cada vez más a lo LGBT y de alguna manera también a Occidente gracias a la globalización en general, pero sobre todo a la globalización del género como tal. Abajo, por favor. El actual género Boys Love es un género que tuvo su origen principalmente en el yaoi japonés. Primero en el manga o cómic japonés, pero que posteriormente se expandió a la literatura, al cine, a los videojuegos, etc., durante los años 70 del siglo pasado. Aunque el yaoi o BL tiene muchas características, la más importante y por la cual se le debe el nombre es debido a que la historia o trama siempre gira en torno a una pareja de dos hombres o chicos que se enamoran, es decir, a una pareja homosexual masculina y de ahí el nombre de Boys Love, ¿no? De chicos enamorados. Abajo, por favor. Asimismo, otra característica fundamental del género es que estas historias, por lo general, son realizadas o creadas por mujeres para mujeres, es decir, el público objetivo es un público femenino y esto es lo más importante o una de las, digamos, características más importantes del género. A diferencia de lo que habían comentado aquí, por ejemplo, nos había comentado la ponencia anterior que hay una literatura gay, que el público objetivo es como tal hombres homosexuales o la comunidad LGBT. En el caso específico de las historias digamos, homoeróticas en Asia, tradicionalmente el público objetivo son mujeres. Están escritas por mujeres y el público objetivo o al público al cual quieren llegar son las mujeres. Abajo, por favor. Para la mayoría de los expertos, el término yaoi es una construcción de yama nashi, ochi nashi, mishi nashi, que básicamente significa sin clímax, sin desenlace o sin sentido, lo que hace referencia a los primeros trabajos surgidos entre mujeres mangakas durante los años 70, quienes, como una manera de explorar su sexualidad y como protesta al machismo de la época, comenzaron a realizar fanfics de los principales personajes masculinos de mangas shonen, es decir, de mangas dirigidos al público masculino de la época en situaciones gráficamente sexuales. De hecho, el origen de digamos, género en principio es justamente tomar los personajes más importantes de los mangas de la época shonen que eran para hombres y de alguna manera ponerlos en situaciones sexuales y feminizarlos, ¿no? Hay muchas teorías de por qué hacían esto las mujeres, pero bueno, entre las hipótesis que hay es porque en Japón estaba muy mal visto que las mujeres experimentaran su sexualidad y estaban muy reprimidas y por lo tanto al de alguna manera feminizar estos personajes y ponerlos en situaciones sexuales era una forma justamente de romper, digamos, con esos estereotipos que se le estaban imponiendo a ellas. Pero bueno, hay diferentes posturas, ¿no? Que también hablan que es una forma que estas mujeres tenían también de burlarse de los hombres, ¿no? O sea, que era una forma que ellas tenían de expresar su rechazo a estos estándares que se les exigían a ellas y de alguna manera se burlaban de ellos a través de estas situaciones, ¿no? Sea cual sea, si es para experimentar su sexualidad o es para burlarse de los hombres, lo cierto es que comenzó a cobrar muchísima relevancia, sobre todo en las adolescentes en los años 70 y 80. Abajo, por favor. Con el tiempo, los fanfics se popularizaron tanto entre las adolescentes y jóvenes japonesas que se fueron creando obras propias y originales, aunque siempre conservando el elemento sexual explícito. Asimismo, durante los años 80, cuando el género ya estaba muy consolidado, otro grupo de mangakas decidió eliminar la parte pornográfica de sus obras y solo conservar la parte romántica o el romance. A este subgénero se le renombró como shonenai o boys love, que literalmente significa chicos enamorados, ¿no? Entonces tenemos a un grupo de mujeres que
comienza haciendo estos fanfics, posteriormente, como tienen tanto éxito, comienzan a crear obras propiamente de ellas, es decir, se empiezan ya a alejar justamente de estas obras sacadas de otros autores, comienzan a crear sus propios personajes, pero hay otro grupo de autoras que ya no les gusta tanto como ser explícitamente sexuales, y lo que deciden es simplemente quitar la parte sexual y dejar la parte nada más romántica, ¿no? Que es de ahí donde nace, digamos, la mayor parte del género. Vamos, por favor. Los años 90 fueron fundamentales para la expansión global del género, pues muchos mangas se convirtieron en animes, especialmente a través de OVAs, lo que hizo que estas historias fueran más exportables, principalmente a países asiáticos y a Estados Unidos, ¿no? Entonces, durante los años 80 se empieza a gestar muchísimo manga, muchísimos cómics del género yaoi y del género boys love o shonen ai. Y entonces ya en los años 90 todo lo que se produjo a finales de los 70 y se produjo en los 80, pues comienza a llegar justamente a medios de comunicación más masivos o a, digamos, medios donde se puede exportar de manera más fácil, como es el anime, ¿no? A través de OVAs, a través de diferentes animaciones. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil que exportaras un DVD o exportaras un videocassette a Estados Unidos o al resto de Asia, que por ejemplo licenciar un manga, licenciar un cómic, que son muchísimos tomos, que toma más tiempo, que toma más inversión, que toma más dinero, y eso por supuesto hizo que este género como tal comenzara a salir de Japón y comenzara a expandirse primero a todo lo que es Asia, la parte más cercana que es China, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, etcétera, es decir, el sudeste asiático y el extremo de Asia, pero también llegó a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchos autores coinciden en que este es como la época, digamos, donde se empieza a consolidar el género de manera global. Los 80s es como consolidar el género dentro de Japón y los 90s comienza a consolidarlo de manera global. Abajo, por favor. Después de la primera década de los años 2000, el género se fortaleció mucho en países asiáticos, lo que impulsó que las creadoras locales comenzaran a comercializar sus propias historias yaoi o shonen ai. Así, en Corea del Sur, China, Taiwán y Tailandia empezaron a florecer decenas de obras de carácter homoerótico, tanto en la literatura como en los cómics, que posteriormente llegaron al cine y a las series de televisión. Finalmente, las principales distribuidoras de este tipo de productos decidieron eliminar el término shonen ai o yaoi, que sonaba muy japonés, para englobar todos estos productos con el término de boys love o BL, ¿no? Es decir, de alguna manera, como localmente comienza a haber muchas más autoras y de hecho comienza a producirse mucho más boys love o mucho más BL en países no japoneses, sobre todo en Corea del Sur, en Tailandia y en China, pues entonces las más distribuidoras deciden quitar o eliminar este término japonés, que sonaba muy japonés, y ponerle un término genérico, que es el boys love, para englobar absolutamente todo lo que tenga que ver con el homoerotismo, con las relaciones entre personas, bueno, sobre todo entre hombres homosexuales, pero que está dirigido principalmente a un público femenino y ya no tanto que sea de origen japonés, sino ya lo importante son esas dos características. Primero, que la historia o trama sea una trama homoerótica, y en segundo lugar es que el público objetivo, el target, siempre tienen que ser en general mujeres. Vamos a ver que esto por supuesto comienza a ir cambiando conforme avanza, digamos, el género, pero por lo pronto es importante destacar esto, ¿no? Que de alguna manera este género que es japonés, prácticamente nace en Japón, pues de alguna manera se empieza a volver un género asiático para referirse justamente a todo lo que son relaciones homoeróticas. Abajo, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las características del género muy brevemente? Sin duda, la principal característica del género es la representación de la homosexualidad o el homoerotismo. No obstante, su forma ha venido cambiando de acuerdo a contexto social o histórico, aunque también algunas obras contemporáneas continúan utilizando fórmulas que ayudaron a consolidar el género en sus primeros años. Abajo, por favor. ¿Cuál es, digamos, esta fórmula clásica que tiene el género o que nos ayuda como a identificar el género boys love, digamos, que se gestó en Japón y que posteriormente de alguna manera se empezó a copiar en otros países asiáticos? Primero,
es la presencia del binomio seme-uke. El binomio seme-uke quiere decir básicamente activo y pasivo, es decir, el hombre que, como les dije en un principio, el género era, digamos, pornográfico, era completamente explícito, y entonces el activo, bueno, el seme hacía referencia a la persona que hacía de activa, y el uke a la referencia que sea de pasivo. Y si nos fijamos aquí, básicamente se están imitando roles de género heterosexuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, en la primera parte del género, cuando empieza a crearse el género, es muy importante hacer la diferencia entre quién es el seme y quién es el uke, ¿no? O sea, es prácticamente de lo que más les importa a las mujeres que están consumiendo estos materiales. Ahora bien, ¿por qué les importa? Porque también tiene de alguna manera un impacto o una influencia sobre la trama, que tiene que ver con el segundo punto. El seme generalmente se presenta como un personaje dominante, tosco, frío, distante, celoso y posesivo. Es decir, el activo básicamente se presenta lo que ya nos han dicho que sería una masculinidad tóxica, ¿no? O sea, básicamente el seme está representando lo que es la figura de el hombre. Después, el uke se presenta como apacible, muy sentimental, femenino, dependiente, débil, es decir, aquí se está representando lo que sería la parte femenina, es decir, a pesar de que se supone que los dos son hombres, a uno se le asigna un rol de dominante y a otro se le asigna un rol más débil, ¿no? Un rol de dependiente. Ahora bien, también es importante destacar que en general en las primeras obras hay una ausencia de personajes femeninos. Y los personajes femeninos que hay en las primeras obras, de hecho, son personajes antagónicos, es decir, los personajes femeninos de alguna manera le hacen imposible la vida a la pareja principal, ¿no? A la pareja homosexual que habíamos dicho. El punto 5 es, existe una romantización de la violencia, del abuso e incluso a veces también de la violación. Las primeras obras de yaoi generalmente romantizan de manera exagerada el abuso, la toxicidad, la violencia, y de hecho muchas de las relaciones comienzan con una violación, ¿no? Y son violaciones bastante fuertes y bastante explícitas. En ese sentido, el punto 6 es, los finales suelen ser o muy trágicos o muy felices. Ahora bien, aquí va a depender de cómo se va desarrollando los personajes. ¿Por qué? Cuando el final es trágico, es justamente cuando la relación, normalmente, el amor, digamos, surge de manera muy natural y de repente porque uno de los personajes tiene que cumplir su rol masculino, que se le exige casarse con una mujer, o necesita cumplir, digamos, el rol que se le asignó socialmente, entonces decide dejar esa relación que lo hace feliz, esa relación homoerótica que lo hace feliz, y el otro personaje generalmente decide suicidarse, ¿no? Entonces, como vemos, es un final muy trágico. Entonces, de alguna manera, cuando la historia, digamos, es una relación sana, homoerótica, normalmente el final tiene que ser trágico, ¿no? Es decir, si vemos que en la primera parte de la construcción de la narrativa los personajes se enamoran, tienen una relación sana, etc., ya sabemos, por lo menos desde esta estructura clásica, que va a terminar en una tragedia, ¿no? Ahora bien, los finales también pueden ser muy felices, y aquí es justamente cuando se romantiza el abuso. Es decir, cuando uno de los personajes, que el personaje generalmente masculino es el que viola al personaje femenino o al que tiene ese rol, digamos, más débil, es cuando por alguna razón, por alguna especie de deux machina, decide el otro que se enamora, ¿no? Y entonces, a pesar del abuso, a pesar de la violación, a pesar de la toxicidad, a pesar de todas las cosas negativas, de todas maneras terminan juntos y felices. ¿Por qué? Porque en ese punto de violencia descubre que sí ama a ese sujeto, ¿no? Entonces, esta es una estructura clásica. Obviamente, conforme ha ido avanzando, digamos, en la construcción de este género, pues ha habido muchos cambios, sobre todo conforme se ha acercado más a lo LGBT, a la diversidad sexual, se ha empezado a cambiar, pero de todas maneras la estructura clásica sigue conservándose en algunos mangas. Abajo, por favor. Sí, perdón. Bueno,
rápidamente. Entre las obras clásicas que podemos mencionar que tiene esta fórmula, podemos encontrar a Setsuai de 1989 de Minami Ozaki, Aino Kusabi en 1986 de Ryoko Tashihira. Ahora bien, a pesar de que cada vez hay una mayor crítica a estos clichés, algunas de las obras contemporáneas más populares, exitosas, siguen manteniendo dichas características, como por ejemplo Jinx, que es del 2022, de la autora Minghua, y El pintor nocturno de 2021 de Byung-dok. Abajo, por favor. No obstante, también existe cada vez más obras que cuestionan estas características, sobre todo la romantización de la violencia, y tratan en la medida de lo posible ser más realistas y mostrar las consecuencias del abuso más allá de un final feliz. Un caso paradigmático sin duda fue la serie tailandesa The Effect de 2019, la cual en su tiempo causó mucha polémica entre el público al mostrar de manera muy realista las consecuencias psicológicas y emocionales de una violación. Abajo, por favor. Ahora bien, aunque en la actualidad cada vez más se ha abierto el género a una representación un poco más realista de la diversidad sexual, es decir, se han integrado creadores hombres a la industria, así como consumidores miembros de la comunidad LGBT, lo cierto es que hasta el momento continúa siendo un género dominado por las mujeres, tanto como creadoras, pero sobre todo como consumidoras. Abajo. Sin embargo, al mismo tiempo, la penetración de este género en Occidente, así como la cada vez mayor apertura a ciertos países asiáticos a la comunidad LGBT, ha hecho que este género se acerque de más en más a la representación de la diversidad sexual, sin necesariamente dejar de lado su público objetivo principal. Incluso en países como Tailandia se ha comenzado a popularizar los GL o Girls Love, es decir, historias donde la pareja principal es una pareja lésbica. Por último, el paso del BL de un género de nicho a una industria de consumo masivo y global ha hecho que algunos países asiáticos la utilicen como parte de su política exterior, es decir, como parte de su poder suave. Específicamente el caso de Tailandia es el más notorio, pues el gobierno ha aprovechado el boom del género para promover su agenda y una opinión pública positiva en el extranjero por medio de eventos y las embajadas relacionadas con el BL. No obstante, lo anterior no ha sido traducido en políticas públicas concretas dentro de Tailandia en favor de la comunidad LGBT, pues desde hace años se sigue discutiendo la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muy interesante ponencia. Muchas gracias. Para terminar esta mesa, vamos a terminar con la ponencia de Chicos Malos y sus máscaras, la masculinidad de Adam Groff en Sex Education de Laurie Nunn. Esta ponencia va a ser presentada por Carolina Ulloa. ¿Me puedo cambiar de lugar? Claro que sí, adelante. Muy bien, y mientras voy a leer su semblanza. Carolina Ulloa es licenciada en Lengua y Literaturas Modernas, Letras Inglesas, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y pasante de la maestría en el programa de maestría y doctorado en Letras de la misma institución. Su tesis estudia las representaciones del cuerpo femenino en las novelas de Eimear McBride. Es también profesora de asignatura en el Colegio de Letras Inglesas Suayed y el Colegio de Letras Modernas, así como parte del proyecto PAPIME Literatura Irlandesa Contemporánea de los siglos XX y XXI. Muchísimas gracias. Empiezo entonces. Me pregunto quién de aquí no habrá caído alguna vez en la trampa del chico malo. Sex Education, serie británica de Netflix creada por Laurie Nunn, del 2019 al presente, tiene como tema principal la sexualidad en sus distintas facetas, así como su relación con el género. En esta, Adam Groff, interpretado por Connor Swindells, inicialmente se presenta como este icono de mercado, una figura que, de acuerdo con Ahir Gopaldas y Susanna Molander, ha sido un vehículo, abro cita, históricamente bueno para transmitir todo tipo de males, cierro cita. Sin embargo, como la propia serie lo afirma, estamos en medio de una crisis de masculinidad. Por tal motivo, la caracterización de Adam, un personaje
que parece encarnar el estereotipo del chico malo y que mediante la exploración de su sexualidad descubre el miedo que enraiza el uso de esta máscara y lo confronta, me parece un ejemplo clave para trazar dicho cambio, especialmente si se le ve desde la teoría de los afectos y la teoría queer. Propongo que este personaje y sus vacilaciones dibujan una complejidad humana más honesta, que en último término señala el cambio de paradigma en torno a la concepción de la masculinidad en el presente siglo, una cuestión que impacta de forma positiva al público de la serie al ser un producto de la cultura popular. Hay dos aseveraciones subyacentes al chico malo. La primera, no hay un solo tipo. La segunda, parte de su atractivo radica en su ambigüedad moral. Contengo, sin embargo, que incluso en el potencial menos dañino de ese espectro, sus configuraciones se rigen bajo la masculinidad hegemónica, como la define Cano. En otras palabras, el chico malo es una de sus máscaras. Basta recordar a aquellos personajes que interpretaron James Dean, Marlon Brando y John Travolta. Siguiendo nuevamente a Gopal de Simolander, el chico malo es joven, desafiante, combativo, hipersexual y estereotípicamente guapo. The Take explica que Abrosita, tiene el potencial de que el amor de una chica a quien le importe lo suficiente como para intentar curarlo, lo redima. Esto nos permite vivir la fantasía de tomar la decisión incorrecta o tomar una mala decisión. Este estereotipo se ubica entre dos extremos, uno nocivo y uno sano, aunque suele habitar un punto medio. Estos críticos plantean que, si bien las características dominantes del chico malo son la agresión, la rebeldía, la hipersexualidad, también subordinadas a ellas están el carisma, la tosquedad, que es ruggedness en inglés, y la sensibilidad. Los chicos malos se nos muestran como el resultado de un conflicto interno que apela a la empatía y, en último lugar, nos lleva a la atracción. Sin embargo, Abrosita, si se lleva muy lejos, las masculinidades juveniles pueden convertirse en masculinidades tóxicas. Por fortuna, la televisión contemporánea está cambiando. Aaron Muldoon sostiene que tras el movimiento Me Too de 2017 se rechazan aquellas representaciones de masculinidad ruda que asemejan un agresor. Aunque, como este mismo crítico advierte, Abrosita, el cambio en la industria cinematográfica obedece a una lógica mercadotécnica y la presentación de diversas masculinidades es su respuesta, cierro cita, lo cierto es que dicha multiplicidad resulta en nuevas posibilidades de existir más cómodamente en el mundo. Sex Education sigue a distintos personajes de preparatoria que convergen en la exploración de sus identidades, la mayoría atravesadas por concepciones normativas sobre la vida sexual. Jean Milburn, interpretada por Gillian Anderson, una terapeuta sexual no adscrita a premisas conservadoras y madre de uno de los protagonistas, encarna el giro hacia la disidencia y la experimentación responsable, placentera al tiempo que potencialmente dolorosa de esta interacción. Los adolescentes despliegan sus deseos por medio de incongruencias, expectativas e inestabilidades que les dejan aprendizajes valiosos con los que enfrentan cada ciclo escolar. El hecho de que esta sea una serie con personajes recurrentes permite, de acuerdo con Richard King, Mónica L. McCoy y Elizabeth Powell, que los chicos malos no sean ajenos a nosotros, pues, abro cita, conocemos buena parte de ellos mediante la narración. Cierro cita. En mi interpretación, la efectividad de Adam para confrontar el estereotipo del chico malo yace en un primer momento en su capacidad para afectar y en un segundo en su capacidad de queering, hacer queer, aquella de movilizar lo que Judith Butler, siguiendo a Gayatri Spivak, llama el error necesario de la identidad al manifestarse como, abro cita, un sitio de contestación colectivo, un punto de partida de un conjunto de reflexiones históricas e imaginarios futuros. Cierro cita. A la conjunción de estas estrategias las llamo provisionalmente atravesar los deseos queer. Patrick Colm-Hogan
Explica que los afectos, abro cita, deben entenderse en relación con una concepción previa de nuestros deseos, cierro cita, y pueden definirse como la expresión cualitativa de una energía instintiva y sus fluctuaciones. Bajo esta perspectiva, nos acercamos a esta serie con las vísceras, puesto que, de acuerdo con Eric Schaus, el afecto es una experiencia no consciente de intensidad. Adam explora su identidad y en el proceso resignifica, como lo entiende Butler, la estructura de poder en la que está implícito. Atraviesa sus deseos queer y nosotros lo hacemos con él. Lo podemos observar en estas 4 etapas. La primera, su extremo más hegemónico, mientras tiene una relación con Amy Gibbs, interpretada por Amy Lou Wetz. La segunda, que es el inicio de su tránsito, va de la violencia al miedo y al deseo de tener una relación con Eric Effiang, interpretado por Nkuti Gatwa. La tercera, durante la exploración directa de la sexualidad, vista en su vínculo con Rahem Harak, interpretado por Sami Autlbali. Y la cuarta, la aceptación de la fluidez sexual mediante su relación con Jem, Bella McLean. Como en la serie misma, las secuencias en las que aparece Adam vacilan entre lo serio, lo cómico, lo dramático y lo romántico. Este personaje entra en la categoría del chico malo cómico, casi siempre acompañado de música lúdica y gracias a su torpeza no nos parece repulsivo, sino que, según lo dice el colectivo FFC, abro cita, ilumina los defectos de la sociedad y los estándares por los que se le juzga, cierro cita. Me enfoco en la primera temporada, pues es esta en la que su faceta de chico malo se establece. No obstante, menciono también momentos clave en el resto de las etapas que desgloso para ubicar el cambio positivo que trae consigo. La secuencia inicial de la serie ya indica la importancia de este personaje. Si bien no es el protagonista, funge como eje para abordar la diversidad sexual. Sex Education abre con un primerísimo primer plano de lámparas que penden de un techo y se mecen metódicamente de arriba hacia abajo. De forma seductora se escucha Manish Boy, The Muddy Waters. La cámara nos guía hacia abajo, abriendo paulatinamente el plano hasta llegar a uno entero, en donde se nos muestra una escena doméstica. Vemos a la madre de Adam, Maureen, interpretada por Samantha Shapiro. Está sentada en la sala de televisión y el padre, Michael, interpretado por Alistair Petrie, da la espalda a su esposa desde el comedor. Después, en un movimiento panorámico de reconocimiento, seguimos a Madame, su perra, quien sale al jardín. Mientras Maureen abre la puerta corrediza de vidrio, la cámara se desliza hacia arriba y atraviesa una oscuridad que llega a una ventana abierta. Se puede ver ya en el reflejo a una pareja teniendo sexo, ella encima de él. Son Amy y Adam. En un plano entero, ahora se ve a la pareja al derecho y se observa que Amy es quien guía el acto cuando le pregunta directamente, ¿te gustan mis tetas? Y se observa después en un primer plano, como Adam tiene una cara de desinterés. Al tiempo cambian de posición, él se pone detrás de ella y mientras Amy finge su clímax, Adam responde con un gruñido igualmente falso. Ella lo nota, lo confronta y nos enteramos de que Adam tiene problemas para eyacular, una confrontación a la virilidad e hipersexualidad de este chico malo. Detengámonos un momento en su imagen. Este chico malo tiene tez blanca, una quijada pronunciada, vello en el pecho. Es estereotípicamente atractivo, aunque su musculatura no es excesiva y es posible observar sus estrías. En la siguiente secuencia, en donde sale Adam, ya en la escuela, lo vemos en un plano medio, tal como el FFC menciona. Demuestra su conflicto interno mediante su ropa, el uso del lenguaje y su desfachatez, ya que esta figura se constituye, por lo que hace, cae en lo que Gopal y Simolander asocian con sus cualidades manipulativas. Es un bully. Aquí, sin embargo, se observa su represión, pues el contacto físico que ejerce hacia Eric espejea la cercanía de sus posteriores encuentros sexuales. Durante este primer episodio, también se revela para sus compañeros que su padre es el director Gruff,
frente a quien nunca cumple expectativas ni como hijo ni como estudiante. Hacia el final del episodio, Adam toma 3 Viagras después de un comentario de Jean a propósito del miedo escénico en el coito, tratando de recuperar su virilidad frente a Amy. Ella no quiere tener sexo con él, por lo que el personaje pasa el resto del día con una enorme erección. Otis Melbourne, representado por Asa Butterfield e hijo de Jean, y Maeve Wiley, interpretada por Emma Mackey, lo ayudan a salir de la crisis, una en la que Adam se vulnera y explica que su incapacidad de eyacular viene de la presión de que todo el mundo sepa que tiene un pene gigante, y la imposibilidad de dejar de pensar mientras mantiene relaciones sexuales, así como las expectativas que trae consigo ser el hijo del director. A esto, Otis, quien sigue los pasos de su madre, responde: Ambrosita, tienes que apropiarte de tu propia narrativa. Así se detona el cambio. No falta, sin embargo, una última secuencia en la que Adam interpreta este consejo de forma literal y muestra sus genitales en la cafetería enfrente de todo el mundo, lo que trae consigo, por supuesto, consecuencias desafortunadas. La transformación de Adam no es inmediata ni lineal. Está llena de fracasos, silencios y miedos. El personaje descubre que se siente aterrado de su padre y que con los otros él mismo reproduce su violencia. En el proceso de esta primera temporada extravía a Madame y transita de la agresión al deseo en un encuentro sexual con Eric. Termina con Adam yendo a la escuela militar, pero no por voluntad propia. La segunda temporada parte de esta estancia en la escuela militar, un espacio homosocial altamente hegemónico que resulta uno de aceptación inicialmente, pero eso dura poco. De vuelta en Moordale, sus interacciones con Eric oscilan entre lo romántico y lo heteronormativo. No obstante, Eric desafía el papel del interés amoroso que redime al chico malo, pues incluso cuando Adam le dice que tiene miedo, marca un límite porque a él no le corresponde que Adam se acepte a sí mismo. De todas formas, deciden atravesar su deseo queer e inician una relación sexoafectiva con la que comienza la siguiente temporada. Adam batalla con su incapacidad para articular sus emociones, aunque trabaja en superarla. Establece que le asusta que sus compañeros lo vean como un marica, en inglés pussy, porque, Ambrosita, todavía es un hombre. Es por este motivo y el deseo de Eric por continuar explorando sus deseos con alguien más que su relación termina, lo que lo acerca a un previo interés romántico de este último, Raheem, quien, como personaje abiertamente homosexual, le presenta nuevas maneras de vincularse consigo mismo y con los demás. Si bien Adam pasa por momentos de aislamiento y tristeza, ya no muestra desinterés emocional. Su estética continúa siendo regida por un sentido de la moda del chico malo. Adam aprende a mostrar empatía y se permite disfrutar de sus gustos, como se observa en el concurso en el que participa con Madame, a quien entrena con diligencia y cariño. Si bien no ganan, el hecho de haber conectado con su mascota y notar que tiene alrededor personajes que lo adoran, apoyan y acompañan es un éxito en sí mismo. La 4ª temporada se estrenó este mes. En ella destaca la relación que tiene Adam con los animales, pues al no haberse inscrito en la universidad, decide trabajar enseñándole a niños a montar a caballo, aunque para ello tenga que meter en su currículum. Ahí conoce a Jem, quien le ayuda a perderle el miedo a estos animales y, más importante, le muestra cómo calmar su ansiedad abrazándolos. En esta temporada se nota el trabajo que Adam ha hecho, ya que le aclara a su padre abiertamente: soy bisexual. Con Jem, Adam también navega los deseos queer y combate los miedos detrás de su máscara de chico malo, pues aunque en un inicio le esconde que su ex es un hombre, pronto descubrimos que ella le ofrece literal y figurativamente un espacio seguro. El Adam que conocemos al principio de Sex Education no es el mismo que vemos al final de la primera temporada, ni de la segunda, ni de la tercera, ni de la 4ª. Es un personaje que atraviesa sus deseos queer y por lo tanto es inestable. La agresión del inicio se difumina, aunque no se elimina por completo, sobre todo en lo que refiere a su autoimagen, mientras que su rebeldía se decanta hacia la liberación de constructos sociales de la sexualidad, misma que no es ni indiferente ni violenta.
El carisma del inicio se sostiene, pues sus momentos más cómicos surgen a partir de su ternura e inocencia. Continúa siendo torpe, mas aprende a lidiar con su frustración, a lo cual se le suma la sensibilidad que trae consigo permitirse honestidad con él y con quienes lo rodean. Además, Adam aprende a sonreír, a llorar, a querer sin ataduras y con etiquetas provisionales. Todo esto no lo obtiene mediante una relación romántica hegemónica, sino con una multiplicidad de personajes que desencasillan este ideal. Podría hablar por horas de las minucias de la caracterización de Adam, pero por motivos de tiempo, aquí me detengo. Sex Education nos permite acercarnos a personajes diversos, no solo en cuanto a espectros de la sexualidad, sino también en cuanto a etnias, clases sociales y un largo etcétera. La serie, mediante la caracterización de Adam, demuestra que llegó el momento de desenmascarar al chico malo. Él encarna lo que Eve Kosofsky-Sedgwick describe como el análisis de la propia administración inherente del sistema de masculinidad hegemónica que lo rige. Finalmente, como esta es una lectura afectiva, me permito decir que esta es la serie con la que a mí me hubiera gustado crecer y celebro que haya quienes lo están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Caro y gracias a los 4 por sus participaciones tan valiosas. Creo que hemos recorrido un camino más interesante que nos lleva desde nuestra nacionalidad y desde el deseo y la representación de la masculinidad queer, desde México hasta Asia y hasta los productos que nos llegan de Estados Unidos. Muchas gracias a los 4. Perfecto, pues muy bien, muchas gracias nuevamente a los ponentes y gracias también a todos los asistentes por venir a las mesas de hoy. Recuerden que mañana vamos a tener otras 3. Las primeras 2 van a volver a ser en este auditorio y para la última y para la clausura nos vamos a trasladar a las salas de la Facultad de Filosofía y Letras. Esperamos que puedan venir, los esperamos. Muchas gracias.